Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas. Estamos ya en el sexto domingo de la Pascua. Esta cincuentena, estos 50 días que van transcurriendo desde la resurrección hasta la ascensión y Pentecostés, que tienen como objetivo principal en la liturgia de la Iglesia que celebremos al Cristo resucitado. Y diría yo también que tratemos poco a poco de ir conociendo y profundizando mejor el significado del Cristo resucitado, el significado de la resurrección del Señor. A eso nos ha ido ayudando a lo largo de la Pascua el Evangelio de San Juan, del cual en estos últimos domingos también escuchamos unas partes. Este Evangelio de San Juan, acuérdense ustedes que es uno de los evangelios más elaborados. Todos tienen una tradición y una elaboración y una experiencia en el trasfondo, pero el Evangelio de Juan en particular, este Evangelio fue escrito al final del siglo I y después de un largo camino de reflexión, de profundización de las comunidades cristianas. Por lo tanto, es un evangelio que no nos narra las cosas tan simplemente cercanas a los hechos, sino que ya los hechos, las acciones y las palabras de Jesús de Nazaret, que es lo que está en el fondo y en el centro del mensaje del Evangelio, pues han sido enriquecidas, han sido elaboradas, han sido transformadas en la comunidad cristiana, en esta comunidad que ha reflexionado, que ha vivido años de experiencias, de persecuciones, de profundización y sobre todo de la acción del Espíritu Santo en esa comunidad. Por lo tanto, es muy interesante volver a poner atención al Evangelio de San Juan, no solamente con la mentalidad del que está leyendo una crónica de unos hechos o del que está oyendo, por decir así, las grabaciones de lo que Jesús dijo, las enseñanzas de Jesús. Al leer el Evangelio de San Juan muy en particular, nosotros tenemos que tener presente esta realidad. Un Evangelio escrito después de 60 o 70 años de que los acontecimientos se dieron, en aquellos 70 años en los cuales la Iglesia vivió circunstancias muy difíciles, puesto que estaba enfrentada a la persecución del Imperio Romano, estaba enfrentada a la oposición de la autoridad tradicional de los judíos, y por otra parte, desde el punto de vista positivo, estaba guiada por San Juan, el discípulo amado del Señor, y la escuela de San Juan, que quiera que no, es una escuela pues bastante contemplativa, bastante mística. Hoy y en varios domingos y varios días de la Pascua se escuchan también las lecturas del Apocalipsis, en la cual San Juan habla de sus visiones, de sus experiencias místicas profundas. Repito entonces, San Juan no es un narrador de hechos. Él está
transmitiéndonos una doctrina, una experiencia de una comunidad cristiana a lo largo de muchos años, y está también influido por otras corrientes, como las corrientes gnósticas y otras corrientes filosóficas que había en ese momento, y que para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, son muy extrañas. Ya no son parte de nuestro contexto cultural, ni histórico, ni intelectual. Por lo tanto, hay que tener esto en mente cuando uno lee el Evangelio de San Juan. No hay duda que es un evangelio bastante difícil. Estos largos discursos de Jesús en el Evangelio de San Juan reúnen en un mismo párrafo varios temas. No son discursos monotemáticos con un solo tema. Son discursos en los cuales San Juan va hablando de una cosa, de otra y de otra. Es un evangelio, pues, destinado de manera particular a que lo contemplemos, lo leamos despacio en un ambiente de oración y veamos sobre todo qué me dice a mí, qué provoca en mí ese Evangelio de San Juan que hemos estado escuchando estos días. Porque el Evangelio de San Juan, como los otros evangelios sin duda, pero de una manera tal vez más insistente, trata de comunicarnos la experiencia del Cristo resucitado. Fíjense que, y vamos ahora a ese puntito del Cristo resucitado, sobre el cual en la Pascua tenemos que reflexionar y tenemos que orar. A veces la resurrección se sigue viendo en el contexto cristiano, católico actual o en general, como un gran milagro. La resucitación, la transformación del cuerpo físico de Jesús, un gran milagro que le sucedió a él hace casi 20 siglos y que no se ha repetido absolutamente en la historia de la humanidad. Jesucristo es el primero, el primogénito, que marca el camino hacia el cual todos estamos destinados, pero es algo que en esa mentalidad común y corriente le ha sucedido únicamente a él, la resurrección. Y entonces a veces centramos nuestra reflexión en la resurrección y en el resucitado solo en aquel evento. Por otra parte, también un evento muy difícil de comprender bien, puesto que no es fácil entender qué significa un cuerpo resucitado, qué significa la resurrección de Jesucristo. El mismo San Pablo trató de explicarlo, hizo bastantes esfuerzos y lo encontramos en la carta a los Corintios. Sin embargo, sigue la resurrección de Jesús rodeada de un halo de misterio, de algo que no acabamos de entender. Y es que así tiene que ser. La resurrección de Jesucristo nos habla del destino último de todo ser humano, nos habla de algo verdaderamente novedoso y extraordinario que no es tampoco fácil de explicar, ni muchas veces fácil de entender. Sin embargo, como el mismo San Pablo nos ha dicho, si Cristo no ha resucitado, vana es en nuestra fe. Y somos los más necios, los más tontos de este mundo, siguiendo las enseñanzas de alguien que fracasó o siguiendo las enseñanzas de algunos que inventaron esa historia de la resurrección, pero que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, San Pablo insiste, y todos los cristianos a lo largo de la historia hemos insistido, Cristo vive, Cristo está resucitado hoy. Si bien es cierto, no acabamos de entender cómo sucedió aquello, qué fue aquello y a dónde nos lleva. La resurrección de Jesucristo podríamos decir en primer lugar que no es nada más la resucitación de su cadáver, como fue el caso de Lázaro o del hijo de la viuda de Naín o cualquier otra resucitación que se pudo dar. Es algo completamente nuevo, diferente,
pero es sin duda la expresión de que Cristo hoy está vivo. El tiempo pascual nos ofrece también una serie de lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente la lectura diaria en la misa de la semana nos habla de los hechos. Y en los Hechos de los Apóstoles nosotros podemos constatar una primera cosa, y es que si aquella comunidad pequeña, aquella comunidad sometida a tantas dificultades, presiones, persecuciones e incluso divisiones internas, pero si esa comunidad siguió adelante, si esa comunidad es la comunidad primitiva de la cual nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, consideramos que procedemos, pues esa comunidad tuvo que tener una experiencia muy fuerte, muy impactante, y que le hizo pues superar las dificultades, seguir adelante, avanzar en su camino. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nosotros vemos que los apóstoles estaban llenos de alegría, que superaban las dificultades, que dialogaban para superar las divisiones en la comunidad, que tenían nuevas luces y que se expandían hacia otros lugares. Cuando vemos todo eso, decimos, esta comunidad tuvo que haber vivido la experiencia muy fuerte de la presencia de Cristo resucitado en su interior. Y no hay duda que estas lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hacen pensar en la fuerza del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el que estaba en el corazón de aquellos hombres y mujeres en las primeras comunidades cristianas. Esa fuerza que les hizo superar las adversidades, predicar con valentía, llevar su mensaje a otras partes, hacer frente a la oposición, soportar la persecución y las luchas. Fue esa primera comunidad cristiana en la cual ellos experimentaron la fuerza del resucitado por la presencia de su Espíritu, que es el fundamento de la Iglesia y de toda nuestra fe cristiana a lo largo de más de 20 siglos. Por lo tanto, es muy importante que volvamos a esas experiencias primeras y haciendo una conexión entre lo que les decía del Evangelio de San Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tanto San Juan en sus comunidades como el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde resalta la figura de Pedro y en una segunda parte la figura de Pablo, nos hablan de aquellas comunidades fundadas en la experiencia de los discípulos que reconocieron al Cristo resucitado en los signos que encontraron de él. Y pudiéramos decir que uno de los primeros signos es su palabra. No puedo dejar de pensar en lo que el evangelista San Lucas nos dice cuando aquellos discípulos que iban desanimados y desalentados hacia su aldea, huyendo de Jerusalén y del peligro, dicen cuando se encuentran con Cristo que les va hablando, no lo reconocen, pero les habla, les explica, los escucha y trata de entrar en relación con ellos. La primera comunidad cristiana, recordando las palabras de Jesús, sus enseñanzas, sintió que ardía su corazón. Aquella primera comunidad cristiana descubrió en la palabra de alguien que seguía vivo y al que el libro del Apocalipsis llama el viviente por excelencia.
Entonces no estamos poniendo atención únicamente a que hubo unas apariciones, un milagro, unas grandes cosas que Jesús manifestó después de su muerte para decirles que estaba vivo. No ponemos atención únicamente a esos hechos. Hablamos de la experiencia de la comunidad cristiana que siguió descubriendo en la palabra y en los dichos y hechos de Jesús algo que les daba energía, que les iluminaba, que los orientaba para seguir adelante. Era la palabra de una persona viva, y la palabra de que era la palabra de Dios, el verbo hecho carne, como nos dice San Juan. Y San Pedro pues le dice a las comunidades: ustedes han reconocido que esta palabra inspirada pues no proviene de cualquier comunidad o de cualquier varón, proviene del mismo Señor Jesús. Los discípulos, las primeras comunidades cristianas, descubrieron una fuerza impactante en la misma palabra de Jesús, en sus dichos y hechos. Lo reconocieron en su palabra. En segundo lugar, la comunidad siguió repitiendo aquel gesto que Jesús les había dejado en la última cena. Tomó el pan, lo partió, les dijo: esto es mi cuerpo. Tomó la copa de vino y les dijo: esta es mi sangre. A eso le llamaron los primeros cristianos la fracción del pan. Después se les llamó la acción de gracias o Eucaristía. Después se le vino a llamar la misa y nosotros lo seguimos llamando así. En la fracción del pan, los discípulos reconocieron una presencia única, especial, que les recordaba la vida de aquel hombre entregada por amor, la sangre de aquel hombre derramada para salvarlos a todos. Aquel gesto de la fracción del pan, el gesto eucarístico, sigue siendo hoy, después de 20 siglos, uno de los signos fundamentales que nos hace a los cristianos hoy, tanto como a aquellos primeros cristianos, reconocer la presencia del resucitado entre nosotros. Y estoy insistiendo en estos puntos, en la palabra, en la acción eucarística y ahora en la vida de la comunidad. Insisto, para que no pensemos en la resurrección únicamente como aquello que le sucedió nada más a Jesús y que luego pues nosotros lo admiramos y no lo entendemos. Aquello que los primeros discípulos descubrieron en las apariciones tal como se nos narran, pero que nosotros decimos: bueno, pues aquellos fueron milagros o fueron circunstancias de aquella gente, pero que no las tenemos hoy. No pongamos la insistencia únicamente en lo que pudo haber sido o en lo que fue la resurrección de Jesús. No pongamos la insistencia únicamente en las apariciones o en algún milagro en particular de aquel tiempo. Pensemos en estos signos que en los primeros tiempos y a lo largo de la historia siguen siendo los espacios, las referencias en donde nosotros, creyentes del siglo XXI, descubrimos la presencia del resucitado. Su palabra, la fracción del pan y su comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla hoy, por ejemplo, de una de las primeras dificultades que aquella comunidad cristiana tuvo que superar, y era pues la conexión con las tradiciones del Antiguo Testamento y del judaísmo, en particular con la circuncisión, y tuvieron que decidir por qué se estaban dividiendo y había dificultades. ¿En dónde encontramos nosotros al resucitado? ¿En dónde lo ha encontrado la comunidad cristiana a lo largo de casi 20 siglos? En su palabra, en la fracción del pan, en la vida comunitaria. Es importante subrayar esto, porque de lo contrario
nosotros únicamente hacemos referencia a la resurrección de Jesús como algo pasado o a las apariciones del resucitado como un privilegio que tuvieron algunos y que nosotros, los demás, a lo largo de 20 siglos, miles de millones, no hemos tenido. De manera que la insistencia no está en eso. Fíjense ustedes que para los primeros cristianos fueron la palabra, la Eucaristía y la comunidad, la acción del Espíritu en la comunidad y en el corazón de cada uno, lo que les impulsaron a reconocer esa presencia incuestionable de Cristo a lo largo de la historia. La comunidad cristiana, como venía diciendo en los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que tuvo que enfrentar dificultades y serias. Tenían que definir si seguían siendo una parte, un sector del judaísmo, como ya había dentro del judaísmo diferentes líneas, tendencias, grupos, secciones, sectas, por decir así, o ser algo distinto del judaísmo. Jesús mismo tuvo que darse cuenta de eso durante su vida. Primero, él reconoce que había estado dirigida su acción al pueblo de Israel. Después se fue dando cuenta que su acción iba más allá de los límites de Israel y poco a poco fue haciendo incursiones en un mundo no judío. Y la comunidad cristiana al principio también tuvo el mismo interrogante. No era fácil para los judeo-cristianos, muchos cristianos convertidos a Cristo pero que provenían del judaísmo, era muy difícil simplemente desligarse de todo el Antiguo Testamento, o por lo menos de algunas o de las tradiciones y de la normativa del Antiguo Testamento. Sin embargo, fue la acción del Espíritu Santo en esa comunidad cristiana la que ayudó a discernir y ayudó a que aquello, en vez de ser una pequeña secta destinada a la desaparición, fuese poco a poco el canal, el medio para que el mensaje de Jesús llegara a culturas, geografías, hombres y mujeres de todas las latitudes en el mundo entero. De manera que nosotros reconocemos también en el camino de aquella comunidad cristiana que supo hacer frente a las dificultades, que supo dialogar, que supo ser dócil a la acción del Espíritu Santo. En esa comunidad nosotros decimos, allí está la acción de Jesús de Nazaret. Al ir terminando pues nuestro tiempo pascual, nosotros deberíamos cada año tener un poco más en claro, porque nunca lo tendremos completamente hasta que lleguemos ante Él vivo y pleno en la vida eterna, pero deberíamos cada Pascua, digo yo, tener un poco más claro qué significó, qué significa Cristo resucitado para nosotros, a qué nos invita y a qué nos llama. El acontecimiento de la resurrección, en primer lugar, entonces, no es algo que le sucedió única y exclusivamente a Jesús de Nazaret, como a veces lo subrayamos. San Pablo dice, por otra parte, en Cristo todos hemos resucitado. Hay una nueva vida, hay una dimensión en todos nosotros y en el mundo entero, que es la dimensión del resucitado. Podríamos decir que cada bautizado y bautizada tiene la vitalidad del mismo Cristo en su corazón. Podemos decir que en la comunidad cristiana está el Cristo vivo. San Pablo reconoció en su conversión de que aquel que perseguía, aquella comunidad que perseguía, era
Jesús de Nazaret. Soy Jesús a quien tú persigues. El Cristo resucitado se identifica con la comunidad cristiana, con cada ser humano. Y el Cristo resucitado, no olvidemos, tiene también una dimensión corporal. Es su cuerpo el que no ha permanecido en la tumba. Y por lo tanto, es un cuerpo también mucho más amplio. Podemos decir que la dimensión del Cristo resucitado es también física. Este mundo, la belleza de la creación, la belleza y la perfección de muchas dimensiones de la creación, nos hablan del resucitado. Es cierto también que la creación no es perfecta y en la cual hay desajustes, desarmonías. Es cierto que el ser humano tampoco es perfecto y en el cual hay pecado y limitación. Es cierto que las comunidades cristianas y la iglesia, por supuesto, sigue pecando y sigue teniendo divisiones, escándalos y dificultades. Pero al mismo tiempo de esa dimensión de pecado, de herida, de imperfección, al mismo tiempo está la dimensión de la vida, de la perfección, de la plenitud del Cristo resucitado. Por lo tanto, reflexionar sobre la resurrección del Señor será reflexionar sobre su presencia hoy entre nosotros. Y será decir, entre nosotros en la iglesia, en mi pequeña comunidad cristiana, en mi grupo de vida, en mi fraternidad, en mi movimiento, en mi familia, en el grupo de mi barrio, en mi pequeña comunidad, está el Señor vivo y puedo reconocerle. Es una fuerza a la que podemos referirnos para superar nuestras dificultades y nuestros problemas. Cristo presente en la comunidad, Cristo presente en su palabra. Fíjense cuánto estamos insistiendo en la iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, en nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura, a la palabra escrita del Señor en la Biblia, que nos debe ir ayudando para entender y para escuchar esa palabra viva de Dios, esa palabra viva de Cristo que se nos dirige cada día, cada circunstancia, en cada celebración. No hay duda que los cristianos podemos reconocer también y debemos reconocerle en el gesto eucarístico y en comer y beber de ese pan y de ese cáliz que nos transmiten la misma vida de Cristo. No olvidemos lo que Él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Quien come de este pan vivirá para siempre. Yo le resucitaré en el último día, etc. La verdadera comida, la verdadera bebida que es Cristo el Señor. No hay duda que allí está la fuerza del tiempo pascual. El redescubrimiento, cada vez con mayor intensidad y con mayor profundidad, del Cristo resucitado. El redescubrimiento de esta fuerza esencial, fundamental en la iglesia, que va transformando las realidades, que nos va ayudando a superar todas las dificultades. Vayamos pues aprovechando al máximo los 15 días que nos quedan de tiempo pascual. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención.
al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.